De acuerdo. Hola, soy Luis Ricardo Salazar Varela, alumno de la Maestría de Innovación Educativa de la UPAEP, y me encuentro acompañado por la licenciada en Psicología, María Elena Hernández Hernández, que es una profesional con una vasta experiencia en el trabajo con niños que presentan alguna diversidad funcional y que amablemente ha accedido a regalarme un poco de su tiempo para esta entrevista. Hola, María Elena. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si te parece, comenzamos preguntándote por el lugar en donde laboras, cómo se llama, qué es lo que hacen en ese centro. Ok. Mira, pues yo trabajo en el Centro de Atención Múltiple número 2, que se encuentra ubicado en San Andrés, Aguastepec, municipio de Zompantepec. Y bueno, pues ahí atendemos a niños con diversas, con habilidades diversificadas, con diversas discapacidades, y y tenemos un sistema escolarizado y ahí me encuentro laborando. ¿Es una institución con una cantidad importante de alumnos? Sí, la matrícula varía cada ciclo escolar. Ha habido ciclos escolares que hemos llegado a atender 150 niños más o menos, puesto que atendemos diferentes niveles. Atendemos educación inicial, preescolar, primaria y talleres de capacitación. Este ciclo escolar tenemos la gran fortuna, digo yo, de que se abrió la atención a niños para nivel secundario, solamente en primer grado, ¿sí? Ah, ok. ¿Y qué antigüedad tienes trabajando en este lugar? En este lugar tengo 32 años de servicio, ¿sí? Como profesional tengo 35, pero en este lugar, en educación especial, tengo 32 años. Y ahorita que la situación se da como se da con la pandemia, ¿qué tanto han cambiado las cosas ahorita para atender a los alumnos? Pues yo creo que como en todo el sistema educativo, sí han cambiado. En cuanto al personal, nos han hecho capacitarnos, bueno, nos ha obligado la necesidad de capacitarnos en el manejo de la tecnología. Nos ha dado esa oportunidad de utilizar las diversas redes y pues es un tanto complicado, más que para nosotros, para los padres de familia. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuál es tu principal función en el centro en el que trabajas? Bueno, la principal función que tengo es, primeramente, bueno, son diversas funciones, pero una de las principales, puesto que yo soy el filtro de la escuela, de los niños que solicitan la atención a la escuela, yo soy el área de psicología en sí, es el primer filtro. Hago una entrevista, hago una valoración psicológica y doy el diagnóstico para poder determinar qué tipo de discapacidad o más bien cuál es su nivel conceptual del pequeño y poder ubicarlo en el nivel que le corresponde. ¿Podrías describirnos un poquito Esa es más una de las funciones. ese proceso de diagnóstico, cómo se da? Mira, bueno, pues procedemos, primero hago una entrevista a los padres de familia, en el que reviso diversos aspectos, reviso primeramente los antecedentes prenatales, los antecedentes perinatales y los antecedentes postnatales, ¿no? Porque muchas veces ahí encontramos pues las causas de esta discapacidad, ¿no? Hay diversas situaciones, diversos antecedentes, de hecho esto es para los antecedentes. Reviso ahí o indago más bien sobre la situación familiar, sobre el contexto familiar, sobre el contexto emocional del pequeño y de igual manera pues eso me da la pauta para determinar qué herramientas utilizar para hacer su valoración psicológica y poder emitir un diagnóstico, puesto con base a las necesidades del niño, las características y conociendo ya estos contextos, yo puedo determinar qué herramientas utilizar y hacer una valoración que me permita, insisto, determinar pues el nivel conceptual del pequeño y poderlo ubicar en un nivel que le pueda brindar la atención a estas necesidades que presenta el menor. Ok, ¿y cuáles serían las principales o más grandes barreras o limitaciones que hay al desempeñar esta función?
Pues el que yo desempeñe la función, pues creo que una de las principales barreras que tengo es la actitudinal. La actitud de los padres de familia sobre todo, ¿no? Muchos niños llegan ahí tardíamente a la escuela. Digo tardíamente porque llegan de 10 años, de 8 años, no les dieron la atención a edad temprana. Y esto pues de igual manera se convierte pues en un obstáculo, ¿no? En un obstáculo para que los niños puedan salir adelante. Entonces la mayor barrera que me enfrento es la actitudinal, primero por parte de la familia, porque llegan esperando que seamos como que la varita mágica de decir yo traigo a mi hijo acá y el niño va a mejorar y va a aprender a leer y escribir y va a lograr una carrera. Cuando no es así, por el grado de limitación que tiene el pequeño, ¿no? O la pequeña. Entonces, esa es la mayor barrera que nos enfrentamos. Y después la social, porque los padres de familia igual, bueno, muchos no aceptan, aún se encuentran en ese proceso de duelo, de no aceptar la limitación, la desventaja o las características de su hijo, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, es muy importante también la atención temprana. Sí, desde luego, porque entre más pronto atendamos al niño, no quiero decir con esto que va a salir adelante y vamos a eliminar la discapacidad, pero sí lo importante es que vamos a disminuir las barreras, le vamos a dar al pequeño la oportunidad de acceder a los aprendizajes, de que tenga una mejor estimulación y logre pues la independencia, ¿no? Porque es lo que esperamos que logre en él, ¿no? Que pueda ser independiente en su vida futura. Y haciendo un poquito de memoria, ¿cuáles serían tus mayores logros o mejores experiencias? Mira, pues he tenido muchísimas, muchísimas. Ahora le llamamos a esta parte inclusión, pero en su momento, en otros tiempos, le llamábamos integración. Y tuve la oportunidad de integrar a algunas niñas con dificultades o con limitaciones motrices a escuela regular en edad temprana, en edad preescolar. Y la verdad es a unos jovencitos a secundaria también con esta discapacidad motriz sobre todo, porque se ven afectados en su movimiento, que pueden tener parálisis cerebral, ¿no? Pero en el aspecto cognitivo se encuentran en condiciones óptimas, ¿no? De poder adquirir un aprendizaje al igual que todos los niños de su edad. Y el poder haberlos podido integrar a este medio regular, diría, el que tuvieran la oportunidad de compartir y convivir con sus pares, con sus iguales, pues es una de las grandes satisfacciones. Otra de las grandes satisfacciones que tengo es el que los padres se acercan a mí, ¿no? De los que los padres acuden pues para una orientación, para cubrir algunas de sus necesidades emocionales, quizás muchas veces no propias de su hijo, del pequeño que está ahí, ¿no? Sino de sus propias circunstancias o de su contexto familiar. Y pues esa confianza, esa empatía que he tenido con ellos, pues ha hecho que se acerquen, ¿no? Y que yo pueda brindarles esa orientación, esa sugerencia para poder cubrir las necesidades que presentan. Y una vez que el CAM integra a un niño a una escuela regular, ¿le sigue dando seguimiento? ¿Va siguiendo su proceso? Sí, mira, hay dos procesos, le llamamos el natural, en el que el padre decide por su cuenta integrarlo a la escuela regular, pues inmediatamente si hay un USAER, que también es parte del sistema de educación especial, de atender a niños con alguna discapacidad a escuela regular, ellos llevan el seguimiento. Si es el centro de atención múltiple, sí llevamos un seguimiento. En este caso es el equipo interdisciplinario conformado por trabajo social, por la maestra de comunicación, por psicología y en nuestro caso, bueno, tenemos un médico escolar. Llevamos un seguimiento para saber cómo se encuentra el pequeño, si se ha integrado al contexto, si se ha adaptado al contexto, si los elementos o las estrategias que usa el maestro de escuela regular
quizás respondan a sus necesidades y pues de esa manera vamos apoyando al docente de escuela regular cuando no existe USAER. Entonces es cuando nosotros llevamos ese apoyo y pues lo llevamos a lo mejor por un año, dependiendo del proceso de adaptación que tenga el niño y la familia. Y bueno, hablando de este mismo tema, ¿cuál es esa postura que tú tienes con respecto a la inclusión de niños con diversidad funcional en las escuelas regulares? Mira, pues la postura es que ellos tienen todos los derechos, no nada más porque lo dicen nuestras leyes, no nada más porque lo dice la Constitución o porque lo dice la Ley de Educación, sino porque finalmente somos personas iguales, con los mismos derechos y que todos tenemos, ellos principalmente, tienen derecho a un trato igualitario, tienen derecho a recibir la educación en cualquier escuela, ¿no? Pues hablando un poco del contexto en el que yo trabajo, somos una escuela regional y atendemos a niños de diversas localidades y el traslado, los medios económicos también, muchas veces son difíciles para que los niños acudan a la escuela especial, ¿no? Aunque somos muchas escuelas en el estado de Tlaxcala, somos 20 escuelas, las localidades son alejadas y los niños o las familias se les dificulta trasladarse y asistir a esta escuela. Por ello, la postura que yo tengo en este sentido es que los niños deben de ser incluidos en cualquier escuela que ellos soliciten, por la cercanía, porque todos los niños tienen derecho a recibir una educación igual que todos, sin discriminación, sin ser excluidos. Y en la realidad de lo que tú observas de las escuelas con las que tú has podido tener contacto, ¿qué tanto ves que la inclusión con todo lo que implica se lleva pues bien a cabo en las escuelas regulares? Pues te puedo decir que se lleve la inclusión como tal, no es así. Quizás haya una inclusión a nivel de sistema educativo, a nivel institucional, pero ya estando el niño que realmente tenga dentro de la escuela y que realmente tenga una inclusión en los aprendizajes, que pueda acceder a ellos, es a veces muy complicado, ¿no? Muy complicado porque desde mi punto de vista, ya en el manejar o trabajar el currículo en la escuela regular, siento que hay mucha rigidez de él, ¿no? En el que estamos muchas veces sujetos a que ellos alcancen el aprendizaje esperado y no se hacen los ajustes razonables a la currícula, a la metodología, a la evaluación, incluso a los elementos que utilizamos, al material, pues, para que este pequeño o pequeña pueda acceder a ese aprendizaje. Entonces, sí es un tanto complicado. Hay personas, desde luego, muy comprometidas, a lo mejor con esa intención de que realmente el pequeño, el menor, el alumno sea incluido como tal, y se dan a la tarea de investigar, de diseñar estrategias, de poner en práctica todo lo que esté a su alcance, de informarse y de poder responder a las necesidades de los alumnos. Justo en este sentido iba mi siguiente pregunta con respecto al currículum, porque a mí me ha tocado como docente tener algunos muchachos con diversidad funcional, y una de las cosas que veo justamente muy compleja es la de adaptar el currículum, adaptar los aprendizajes y lo que está uno buscando, adaptarlo para que todos los alumnos puedan ser incluidos en la clase. Entonces, en este sentido, ¿qué tan difícil tú consideras que es esto para un docente de aula regular, que en muchos de los casos pues no tiene esa preparación para hacer este tipo de adaptaciones, ¿no? Pues sí es complicado, sí es difícil. Creo que una de las tareas o de las, pues yo le llamaría a lo mejor de una de las estrategias que pudieran tomar los profesores que no tienen esta formación, esta preparación, porque sí se requiere de ello, pues primero darse la oportunidad de conocer al alumno, ¿sí? Si se dan esa oportunidad de conocerlo, de observarlo, de trabajar con él, de checar qué es lo que sabe, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que sabe hacer, qué es lo que le gusta, a lo mejor pudieran desde ese ángulo poder diseñar alguna estrategia que el menor
pueda poner en práctica, bueno, que el docente pueda poner en práctica y que esto a su vez motive al alumno de estar en la clase, ¿no? Sé que es muy difícil, sobre todo a nivel secundaria, porque el docente tiene solamente 50 minutos de clase y cambia de grupo, ¿no? Es muy complicado. Pero ahí están precisamente lo que en educación especial y creo que en todo en el sistema educativo le llamamos hacer los ajustes razonables, ¿sí? Hacer los ajustes. Plantearse como que esa parte de decir, bueno, ¿qué le quiero enseñar a este alumno? ¿Qué puede aprender? Porque si ya se dieron la oportunidad de conocerlo, de saber qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué puede hacer, cuáles son esas fortalezas, dices, bueno, hay que responder a esa parte, ¿no? Hay que responder a esa necesidad que presenta el niño. Digo, bueno, sí, y es donde tenemos que hacer los ajustes, tanto a la metodología, insisto, como a la evaluación, como al mismo currículum, ¿no? Sin permitir o sin basarnos en que yo quiero que alcance este aprendizaje y lo tiene que alcanzar porque pues es muy complicado para él, no tiene las mismas habilidades y capacidades que todos los demás niños, ¿no? ¿Consideras que habría a lo mejor la necesidad de plantear reformas a los currículos para que sean más inclusivos precisamente, más flexibles y permitan que pues sean más fáciles estas adaptaciones? Pues yo creo que, bueno, mira, dentro de las dimensiones de la inclusión, que son las políticas educativas, las culturas y las prácticas educativas, creo que el meollo del asunto sería en que estas prácticas inclusivas, como docente, esté en nuestro alcance transformarlas, ¿sí? Poder hacer lo que está a nuestro alcance. Y como docentes podemos hacer esta transformación con estas culturas, ¿no? Con estas prácticas, perdón. Con estas prácticas, desarrollar las prácticas como docente con los demás alumnos, el que sean en algún momento dado el apoyo, el que pueda monitorear lo que el chico está aprendiendo, el que está a su lado, el compañero que está a su lado, pueda auxiliarlo en lo que a él se le dificulta más. Por ejemplo, en un alumno, bueno, cada discapacidad pues tiene sus propias características y a su vez cada alumno, cada persona, como todos, tenemos fortalezas individuales, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el maestro de español, no lo sé, hace dictados, vamos a dictar el tema, bueno, este chico no va a tomar un dictado porque le cuesta trabajo tomar el dictado, pero sí tomar las palabras claves del tema y de esta manera el chico podrá aprenderlo, ¿no? Si se trata de resolver problemas en matemáticas, por ejemplo, bueno, simplificarlos de tal forma que el chico pueda responder a estos problemas de una manera más simplificada. Y ahí están donde podríamos hacer los ajustes, precisamente. Bueno, yo espero que esta entrevista la estén viendo o la vayan a ver algunos más compañeros docentes. Creo que para todos nosotros estas dudas quedan porque cuando tenemos esta situación de tener algún alumno con diversidad funcional, pues se nos hace complejo el atenderlo, el llegar a realmente prestar un servicio adecuado. Y bueno, estos consejos, estos tips que de alguna manera nos mencionas pueden ser muy útiles. No sé si tengas algún otro que nos pudieras ofrecer. Pues mira, como personas, yo creo que una de las cosas como seres humanos debemos de tratar de ser pacientes, sobre todo empáticos, ¿sí? Si desarrollamos y ponemos en práctica esa empatía y esa paciencia con estos chicos, con estos alumnos, creo que podemos lograr más. Si nos ponemos exigentes como docentes, es que mira, aquí a mí me entregas esto y esto y esto, pues va a ser más complicado para ellos, va a implicar pues no solo un reto, sino una dificultad, se va a convertir en una dificultad y el alumno no se va a sentir motivado de estar en la clase, ¿sí? Y sin embargo, si lo motivamos de alguna forma, si simplificamos su trabajo, bueno, el chico no va a poder hacer un resumen, por ejemplo, pero sí va a poder explicar, el chico no va a poder quizás hacer una maqueta, pero sí va a poder hacer una filmación, un pequeño video. Digo, ahora con la tecnología se puede auxiliar de muchos elementos y desde luego una persona o un contexto muy importante para todo esto definitivamente es la familia. Cuando el alumno tiene el apoyo de la familia,
para él resulta más fácil poder acceder a esto. Y sobre todo, insisto, la empatía y la paciencia del docente, ¿sí? Para que él, pues, se sienta motivado, insisto. Quiero saber la respuesta de la siguiente pregunta, pero sería con respecto a la evaluación, porque uno como docente a veces se hace la pregunta, ¿cuánto le pongo de calificación? Si le pongo mucha calificación, puede ser que los papás sientan que entonces está como para no sé, estudiar algo tremendamente difícil. Si le pongo muy baja calificación, lo desanimo, pero ¿cuál es tu perspectiva en ese sentido? Bueno, entonces vamos a hablar de los tipos de evaluaciones, ¿verdad? Hay evaluaciones que son formativa, sumativa, y entonces, bueno, si generalmente estos chicos la evaluación es continua. Y tenemos también los otros dos tipos de evaluación, que puede ser la cuantitativa y la cualitativa. Ahí está. Y si tú lo quieres evaluar o el docente lo quiere evaluar en función de todos los demás o en función de lo que todo el grupo debiera aprender, es cuando se torna más complejo. Pero si lo evalúan en función de cómo llegó y cómo sale, o sea, en función de sí mismo, ¿sí? En función de sí mismo, qué traía y qué se lleva de nuevo, qué aprendió durante el curso escolar. Bueno, pues entonces es ahí donde viene el logro. Pero también creo que hay un apartado, ¿no?, en donde se puede explicar esa parte de la evaluación cualitativa. Y ahí en ese apartado es donde se ponen esas observaciones de lo que realmente hace el alumno, de los logros que ha tenido el alumno. Y ahí es donde también se anotan esas observaciones para que el siguiente grado, el docente pueda cubrir esas necesidades, ¿no? Responder a esas necesidades del alumno. Muy bien. Bueno, mi última pregunta sería, desde tu perspectiva, ¿cómo ves a nuestra sociedad? ¿Qué tan preparada la ves para vivir una cultura de inclusión que valore la diversidad como una fuente para enriquecernos unos a otros? ¿Cómo valora la sociedad? Creo que nos falta mucho. Creo que nos falta mucho como sociedad. Y entonces el fondo de todo esto sí es transformar desde arriba, desde las políticas, ¿no? Realmente que no nada más diga en las leyes el que debemos de ser inclusivos, sino que realmente sean las políticas inclusivas para poder a su vez desarrollar culturas inclusivas, ¿no? Porque vemos en la calle que ven a una persona con habilidades diversificadas y se hacen a un lado. Ven a una persona, por ejemplo, ciega que quiere cruzar la calle y resulta que los ciegos es la sociedad porque nadie le ayuda, ¿sí? Vemos que hay una persona que no puede escuchar o que algo, pues, en fin, nos hacemos los ciegos, los sordos y los mudos, ¿no? Entonces sí es importante que, bueno, yo creo que todavía no estamos preparados, que nos falta mucho como sociedad para realmente desarrollar estas prácticas inclusivas. Considero que en un proceso, ya iniciamos, ya estamos aquí y creo que somos nosotros los que vamos, como que somos punta de lanza para poder hacer estas transformaciones y poder en futuras generaciones que realmente se den estas prácticas inclusivas. Bien, pues mira, agradezco sinceramente la oportunidad de compartir contigo tus conocimientos, tus ideas sobre los temas de diversidad funcional e inclusión que hemos abordado. Considero que esta breve plática puede ser significativa para las personas que nos puedan estar viendo. Recibe por favor un cordial saludo y una felicitación por el trabajo que realizas en beneficio de nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, estamos aquí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.